Okay. Vaya, la asignatura, como ustedes saben, es métodos cualitativos de investigación epidemiológica. Y como primer punto, esta clase es un poquito teórica, es corta, es, como les decía, introductoria, por lo tanto necesito definir algunos términos que vamos a ver durante estas 20 semanas. Primero, definir qué es ciencia, ¿verdad? Es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, utilizando el método científico. Esto es bien importante porque a veces decimos, bueno, como es investigación cualitativa, no es investigación o hay mucha subjetividad o no me va a servir. No, en realidad esto es un error y ustedes lo van a ver durante este tiempo. Siempre nos enfocamos en el método científico, si bien el investigador es una parte activa junto al sujeto, pero no quiere decir que por este sentido o por esta razón pierda su valor. Segundo, los conocimientos científicos se obtienen mediante la observación y experimentación en ámbitos específicos. Dichos conocimientos deben ser organizados y clasificados sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. Hay una división, de acuerdo a este autor Carnap, donde divide las ciencias en ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias formales son aquellas que se ocupan de las formas o estructuras ideales, analizando y teorizando sobre definiciones, axiomas o proposiciones relacionadas a signos. Y se basan en la abstracción mental o un razonamiento y no en la experimentación. Estos no tienen un contenido concreto, sino que prácticamente obedecen a la lógica y a las leyes internas. Por ejemplo, ustedes han oído estas ciencias de la lógica y la matemática. No siempre están como relacionadas a la realidad. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no sé para qué me sirvieron los casos de factoreo, o para qué me sirvió el teorema de Pitágoras, o para qué me sirvió cualquier otra fórmula o procedimiento que hayamos aprendido en las matemáticas. Pero en realidad, como lo dice su nombre, son ciencias que obedecen a su lógica interna. O sea, ellas tienen como el sentido, las relaciones semánticas a nivel interno y las respuestas a nivel interno. Entonces, si ustedes se fijan, eso nos permite más que todo desarrollar las capacidades mentales, ¿verdad? Si ustedes ven todas las carreras que ustedes han visto, y voy a hablar propiamente de medicina, que es la mía, si no tenemos como base la lógica y la memoria, no podríamos haber estudiado nada de eso. Entonces, siempre, a mi manera de ver, ¿verdad? Yo he sido amante de la matemática toda mi vida y la he tratado de ver en todos los aspectos, y sin memoria y sin lógica no hubiera podido en ningún momento desarrollar mi carrera principal, ¿verdad? La carrera profesional. Entonces son ciencias que tienen un sentido a nivel interno. O cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del lenguaje, hay lenguaje lógico no coherente, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les estoy hablando ahorita de la clase y alguien me sale con que, mire, las olas de la playa o las olas del mar en realidad son bastante altas. Entonces yo le voy a decir, sí es lógico, ¿verdad? Porque está construida de una forma, una secuencia adecuada, pero no es coherente con lo que estamos viendo nosotros en el contexto. Entonces la lógica obedece también a leyes internas, ¿verdad? Luego, las ciencias naturales son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Estudian aspectos físicos del mundo. Entre esas están la física, la química, la biología, ¿verdad? Sabemos que la medicina es rama de la biología, las ciencias de la salud son ramas de la medicina, y la epidemiología es rama de las ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, todo lleva una secuencia y nosotros como ustedes como epidemiólogos están más que todo en las ramas de las ciencias naturales. Luego vienen las ciencias sociales, que son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano, la cultura y la sociedad, y sus conclusiones son válidas en un espacio y tiempo determinado. Aquí viene la antropología, la historia, la economía, la psicología. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la psicología últimamente, por eso les preguntaba qué tipo de personas habían, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la psicología ha tenido esa dualidad de las ciencias naturales sociales, ha tenido ese enfoque cuantitativo, cualitativo. Su origen principal ha sido el cualitativo, pero actualmente el enfoque que se le da es más cuantitativo, ¿verdad? Buscando incluso, utilizando instrumentos estandarizados que les permitan a ellos medir o tener indicadores de ciertas patologías, ¿verdad? Al igual que en la psiquiatría.
Entonces aquí donde venimos, por ejemplo, variables cualitativas se han cuantificado, ¿verdad? O estudios con un enfoque cualitativo inicial que se han terminado cuantificando, ¿verdad? Usando incluso instrumentos estandarizados y en poblaciones bastante grandes, ya no desde el individuo hasta la población. Luego vemos esta de las bases de las ciencias. Como les decía, las ciencias de la naturaleza son un poco más con un enfoque empírico positivista, es decir, quieren dominar el cómo de la racionalidad para poder controlar y predecir los resultados o predecir los fenómenos. Y las ciencias humanas son un poco más hermenéutico e interpretativo, o sea, intentan descubrir el para qué, para mejorar y profundizar en su comprensión. Cuando ustedes oigan la palabra hermenéutica, en resumen o de una forma simplificada, quiere decir las maneras o la interpretación de los fenómenos, ¿verdad? O sea, lo hermenéutico tiene que ver bastante con la interpretación y es uno de los temas que vamos a ver ahora. En la investigación cuantitativa, entonces, se basa en aquellas bases filosóficas del positivismo, neopositivismo. La investigación cualitativa, la fenomenología, el constructivismo, el interpretativismo. O sea, el constructivismo tiene que ver más que todo con el constructo de nuestras experiencias. Por ejemplo, ustedes saben que los seres humanos, esa parte de que, por ejemplo, un niño de 13 años, por ejemplo, no puede tener madurez, o una persona de 40 años esperamos que sea más madura, eso a veces va a depender de las experiencias vividas, ¿verdad? De los constructos que hayamos tenido nosotros en nuestra vida. Y entonces es relativo, no podemos decir siempre que edad es sinónimo de madurez, sino que muchas veces tiene que ver, como les decía, el constructo de experiencias que hayan tenido. Y el interpretativismo tiene que ver de la manera en cómo nosotros los interpretamos. A mi forma de ver, la realidad es única, ¿verdad? La realidad es una sola. Lo que cambia es la interpretación de la misma. O sea, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo creí que sacar al pez del agua iba a vivir más, ¿verdad? Porque bajo mi contexto, estar inmerso en el agua significa vivir poco, que se va a ahogar. Entonces yo estoy interpretando la realidad de una manera errónea, pero la realidad es única. En este caso el pez, su hábitat, su entorno es el agua. Y así muchas veces nosotros pecamos o creemos que estamos haciendo el bien, que es otro de los principios. Si nos metemos a los principios de ética, ustedes saben que está el de no maleficencia, ¿verdad? Y esto pesa más que el de beneficencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que no le estamos haciendo daño al paciente o a las personas, pero en realidad lo primero que tenemos que preguntarle es a ellos. O sea, si yo, por ejemplo, o bueno, digamos, vamos a poner un caso romántico. Digamos, si un caballero a mí me da una rosa, él cree que me está haciendo el bien, pero a lo mejor no me está haciendo el bien, a lo mejor no me gustan las rosas. Entonces, por eso en este caso, el de no maleficencia pesa más que el de beneficencia, ¿verdad? Y aquí donde yo les digo la parte del interpretativismo, o sea, nosotros creemos o interpretamos la realidad de una manera cuando la realidad es totalmente otra. Entonces, por eso ahí quizás habrán algunos que dicen hay diferentes realidades, pero desde mi punto de vista la realidad es única y la manera en que nosotros la interpretamos es lo que varía, ¿verdad? Ahí cada quien que saque sus propias conclusiones, ¿verdad? En medida que ustedes vayan leyendo. Este ejemplo yo siempre se los he puesto a los estudiantes, a los profesionales, porque yo sé que alguna vez lo han visto ustedes en redes sociales y ustedes aquí están viendo un 9 o un 6, dependiendo del enfoque en el que, o el punto de vista en el que se esté apreciando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es un 6 o es un 9? Ajá, opiniones. 6. Es un 6. ¿Y otros compañeros qué piensan? ¿Que puede tener doble significado 9. o uno solo? Doble significado, dependiendo del ángulo que lo observe. Vaya, ustedes me han salido más cualitativos que yo, fíjense, inconscientemente. Porque si yo les digo, bueno, eso depende de cómo ustedes lo están viendo. Sí, es cierto, existe ese criterio, ¿verdad? O ese enfoque. Pero ¿qué tal si el autor, imagínense, yo fui la autora de esa obra y yo en realidad lo que hice fue un 6? Entonces, ¿por qué tú, que estás del otro lado, lo estás queriendo ver como un 9? Si tiene un origen, tiene una historia y el autor de esa obra hizo un 6. Entonces, aquí donde viene esa parte positivista, o sea, esa parte de que
hay que ser objetivos y tratar la manera de indagar en los antecedentes, en las teorías previas, para poder predecir los demás fenómenos. Esto le suena más a cuantitativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si nosotros le damos un enfoque positivista, podría tener una alternativa. O sea, ¿qué piensan si, imagínense, yo hubiera hecho esa obra y la hice horizontal en el piso? No es un monumento así vertical, ¿verdad? Hacia el cielo, sino que en el piso, y en realidad yo quise hacer un 6 por algún significado o algún contexto que en ese momento tenga que ver con la ciudad o la ciudadanía o algo. Entonces, a mí no me gustaría que alguien venga del otro lado y diga, ah, Virginia hizo un 9, cuando en realidad yo lo que quise hacer es un 6. ¿Creen ustedes que puede ser válida mi postura? ¿O siempre se quedarían con que puede tener doble significado? Es que partiendo de lo que usted dice, tendríamos que respetar la autoría y decir, según Virginia, porque usted así dijo, esto es un 6, ¿ya? Ahora, la discusión sería, ¿qué piensa Gerson? ¿Qué piensa Herbert? ¿Qué piensa Arlene? ¿Qué piensa Claudia? Y alimentar o enriquecer así el resultado de la interpretación o la hermenéutica de esa figura. Así lo entiendo yo, doctora. No sé si estoy más perdido. No, Porque voy a ser sincero, cualitativa no es lo mío. Y por lo que va, no va a ser lo mío. Entonces, no sé si es por ahí. Yo los conceptos medio los agarro, pero, o sea, no sé. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, lo que yo puedo observar, doctora, es que usted tuvo la palabra clave, el origen. Usted lo hizo. Puede ser que cuando usted dice el origen es quién lo hizo, el origen es el lado derecho, del lado derecho, para el lado derecho es un 9, para el lado izquierdo es un 6, pero entonces todo va a depender del origen donde lo tomemos. No es qué piensen los demás, sino que si vamos a estudiar, según así lo entiendo yo, tengo que saber el origen de eso, no es la percepción, sino que para nosotros, porque hay ambigüedades, como en este caso. Entonces, para eso mejor hay que irnos desde donde dice, así como el compañero, ¿qué piensa usted? Pero la clave está donde usted lo dijo bien claro, el origen, ¿quién lo hizo? Desde ahí lo veo yo, desde el punto de vista. Yo creo que aquí Pero, me hizo falta ponerle, ajá, diga, alguien más iba a poner. Pero ahí también, quién lo hizo o el origen, pero bajo qué contexto lo elaboró, ¿verdad? O lo construyó, o cuál es la orientación que quiere darle a eso que ha elaborado, ¿verdad? Entonces también tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba, con los antecedentes que han llevado a realizar X obra. Sí, exactamente. Aquí quizás la siguiente imagen o la siguiente parodia debería ser una que también ha rodado en redes sociales, que sale un 3 elevado al cuadrado. Entonces dicen, aquí me ven a mí respetando la opinión de los demás, cuando ese 3 al cuadrado le ponen igual a 6. Entonces todos sabemos que el 3 al cuadrado no es 6, ¿verdad? Sino que es 9. Entonces a veces decimos, bueno, aquí estoy yo respetando la opinión de los demás cuando está errónea. Entonces, por eso les digo, a veces depende, a veces juzgamos o nos dejamos ir, por decirlo así, con la primera impresión y no indagamos un poco más. Y esto muchas veces tiene que ver con la interpretación de las cosas. A veces podemos estar equivocados. Les voy a poner otro ejemplo. Y esto me lo decía un profesor a mí en la maestría. Decía, y perdón por la palabra, ¿verdad? Pero decía él, bueno, yo no sé, dice, yo un día estaba allá en el aeropuerto y dijeron en Panamá, que es una palabra que para nosotros, para ellos no significa nada, que es la palabra pendejo. Entonces lo gritaron, así, hey, vos, y dijeron la palabra. La cosa es que todos volvieron a ver, como que a ellos les estaban diciendo. Entonces nos decía él, ¿por qué interpretamos que a nosotros nos están llamando de esa manera? Y si ustedes se fijan, lo pueden ver en la calle. Yo, por ejemplo, a veces pito, a veces, nada menos ayer, estaba en una rotonda y el del carril izquierdo, o sea, tenía que obviamente cruzar a la izquierda, pero el de la derecha tenía que cruzar a la derecha y el de la derecha se metió a la izquierda. Entonces vine yo, empecé a pitar, pero este carro era como el tercero adelante de mí.
Y el que iba adelante, justo adelante de mí, creyó que a él le estaba pitando. Entonces yo digo, ¿por qué crees que a vos te estoy pitando? Si le estoy pitando al que va 3 carros adelante, que es el que está haciendo el tráfico. Entonces, a veces interpretamos de una manera errónea. Y eso, por eso, a veces, por eso yo le traigo esta imagen. O sea, tratemos de indagar en el origen de las cosas, en el porqué de las cosas. Si tú no te sientes culpable porque tú estás haciendo bien o vas en el carril correcto, porque crees que es a ti a quien te están pitando, ¿verdad? Y ahí vienen los pleitos. O sea, muchas veces hasta por la forma en que nosotros interpretemos las cosas, podemos perder amistades, podemos dejar de hacer algunas cosas en nuestra vida, podemos creer que nos están llamando la atención a nosotros o lo contrario, ¿verdad? Que a mí me gusta a alguien o que yo le gusto a alguien y a lo mejor es un error. Entonces, este tipo de cosas, o sea, aunque no le guste la quali, y yo estoy de acuerdo, yo los entiendo, créanme que no me es fácil, primero darles investigación a los médicos de pregrado, ¿verdad? Porque no les gusta investigación, y segundo, darles en posgrado cualitativa, porque yo sé que son áreas que la gente no siempre las prefiere, pero aunque ustedes no lo crean, lo tenemos, ¿qué? De una forma en el subconsciente, me atrevería a decir que hasta en el inconsciente. O sea, desde el momento que somos seres pensantes, seres de actuación, tenemos muchas cosas de eso. O sea, yo no les voy a venir a hablar de las 6 materias sociales que llevé en mi maestría. O sea, yo leí a Hegel, a Heidegger, a Marx, a todo el mundo, ¿verdad? Y no lo voy a hacer porque no es mi fin. Como les digo, si yo en un momento fue un pan para mi matata, en ese momento, fue para mí las cosas, ver el mundo. Es como cuando ustedes dicen, bueno, ¿yo por qué estoy estudiando? O sea, cada quien sabrá por qué lo está haciendo. Pero mi forma de ver, uno estudia no para que el mundo lo vea, sino para uno ver el mundo diferente, ¿verdad? Entonces, de repente llevamos materias o pasamos por ciertos ámbitos que hay que disfrutarlos. O sea, de la manera que ustedes lo interpreten es como lo van a disfrutar o se van a frustrar. Una de las dos. Y aquí viene otro dicho, no siempre tenemos todo lo que queremos, pero hay que aprender a querer todo lo que tenemos. Entonces, por eso les digo, aquí todo va a depender y nos vamos a meter en esa rama de la interpretación, porque es la base de la investigación cualitativa. Entonces, ¿qué tiene que tener el investigador? Experticia. Tiene que mantener la objetividad. Tiene que tratar la manera que, si por ejemplo yo estoy hablando que tengo una blusa de un color, pues que todos lo podamos ver de ese color, ¿verdad? Entonces, en la investigación, eso es lo que se busca, no quedarnos con un aspecto superficial, sino que irnos a lo más profundo y lo vamos a ver en el trayecto de toda esta cátedra. El fin último es generar teorías, ¿verdad? Teorías basadas en los datos. Vaya, voy a pasar algún otro comentario con respecto a esta imagen. ¿No? Un 3 me van a decir. Vaya, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Y aquí ya pasamos, ¿verdad? Ya no estamos hablando del enfoque, del método, sino que propiamente ya de toda la investigación. Que sea sistemática implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se deja los hechos a la casualidad, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Lleva un proceso riguroso. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan los datos. Y que sea crítica quiere decir que se evalúa y se mejora de manera constante. Si ustedes se fijan hasta en los paradigmas, por ejemplo, se trata de la manera que, bueno, si en un momento ya un paradigma ya no está vigente, entonces se tienen que derrocar esos paradigmas, ¿verdad? Con bases científicas. Entonces, esto es cambiante y es parte de la realidad única. O sea, la realidad también es cambiante, es dinámica y está sometida a crítica, ¿verdad? Obviamente. La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Es dinámica, cambiante y evolutiva, lo que ya les mencionaba. Se puede manifestar de 3 formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las 2 primeras, el modelo de las 2 etapas. Aquí, yo, por ejemplo, a veces creen que mixto quiere decir como que es una pupusa revuelta, ¿vea? Y no. O sea, a veces, por eso se dividen en estos 3 tipos. El de las 2 etapas, el del enfoque dominante y el de modelo mixto puro. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ustedes están en una investigación y obviamente, ¿qué le va a definir a usted los objetivos o el enfoque? El tema, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea su planteamiento del problema, cuál es toda la situación problemática,
todo lo que le fundamente la temática es lo que le va a usted dar la dirección. Si esto le voy a dar un enfoque cualitativo o le voy a dar un enfoque cuantitativo o lo voy a hacer mixto. Por ejemplo, si yo quiero saber primero cuántas niñas se han vacunado contra el virus del papiloma, yo puedo saber, por ejemplo, la prevalencia o el número, ¿verdad? De niñas o el porcentaje de las niñas que se han vacunado. Luego vamos a ver el porcentaje de que no se ha vacunado y a lo mejor a mí me interesa saber por qué no se han vacunado. Y como es algo que todavía está en fase exploratoria, a mí me convendría hacer ese punto cualitativo, aunque todo lo anterior sea cuantitativo. Es decir, si yo quiero caracterizar a todas las niñas que están vacunadas, yo lo puedo hacer por grupos de edad, lo puedo hacer por sexo, lo puedo hacer por urbano-ruralidad, lo puedo hacer por edades de los padres, lo puedo hacer por ingresos económicos, perdón. Usted lo puede hacer y hasta puede buscar los factores asociados. Pero cuando usted quiere saber algún fenómeno o alguna situación que a usted le afecta desde el punto de vista de salud pública, ¿verdad? O de los determinantes sociales y todavía usted no tiene una respuesta clara, a veces el enfoque puede servir a hacerlo de una manera complementaria con unas preguntas cualitativas con ciertas personas específicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se convierte en mix. El de las 2 etapas es precisamente eso, 50% cuantitativo, 50% cualitativo. Una etapa precede a la otra, o puede ser viceversa, cualitativo primero y cuantitativo después. El enfoque dominante es que un 75% sea un enfoque y un 25% el siguiente. Y el del modelo mixto puro es que a una persona que yo le hago encuesta, al mismo tiempo le hago una entrevista individual, ¿verdad? Entonces, a todas las personas que yo hice cuantitativas, asimismo, les voy a pasar un instrumento cualitativo. Y como les digo, esto tal vez hay cosas que pueden generar un poco de confusión, lo vamos a ir aclarando a medida vayamos avanzando en la cátedra, porque desde mi punto de vista, ustedes como epidemiólogos no sé cómo se miran, dónde se ven trabajando, ¿verdad? O sea, si en el Ministerio de Salud, que es lo que la mayoría, por ejemplo, actualmente está, o se ven trabajando en un organismo internacional, ¿verdad? No lo sé. El punto es de que si ustedes se ven trabajando en un organismo internacional, por supuesto que les van a pedir esto. Hay gente que no puede ni siquiera hacer un grupo focal, por ejemplo, no sabe hacer una guía de entrevista a profundidad. Y ustedes titulados, lo menos que pueden hacer es estar preparados, ¿verdad? Es lo mínimo. Porque si están, como les digo, estudiando, no sé para dónde van, ni ustedes lo saben. Y ya una vez titulados, las expectativas son elevadas. Entonces, yo les recomendaría, pues, que como el enfoque biopsicosocial está cobrando un poquito más de auge, que aprendan lo que tienen que aprender en esta cátedra. Por algo están aquí y, como les digo, esta parte de los modelos mixtos es algo que va avanzando y no creemos una falsa idea de que el mixto no sirve. Mejor aprendamos a comprenderlo y posterior a eso lo juzgamos. Cada uno de estos enfoques es importante, valioso y respetable por igual. O sea, yo soy metodóloga, yo defiendo tanto el cualitativo como el cuantitativo. No estoy que yo les diga, amo solo el cualitativo, ¿verdad? No, yo soy también amante de la estadística, pero también se van a dar cuenta de la importancia de conocer de una manera holística los fenómenos. No todo 2 más 2 es 4, y ustedes lo saben mejor que yo. Esta es una imagen que a mí siempre me ha gustado porque aquí aclaramos estos 4 términos: instrumentos, técnicas, método y metodología. La metodología son las condiciones necesarias para saber cuál es el camino idóneo. O sea, aquí estamos hablando de irnos, obviamente, con una metodología rigurosa para todos los aspectos del saber. El método es el camino, ¿verdad? En este caso podemos elegir un método cualitativo o un método cuantitativo. ¿Qué nos va a decidir o qué nos va a definir por cuál camino nos vamos a ir? Nuestro tema, nuestros objetivos. Por ejemplo, si usted quiere saber cosas demasiado rigurosas, se va a ir por el lado cuantitativo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere saber la fuerza de asociación de una variable con otra y usted se tira por un metaanálisis, por ejemplo, no hay ningún problema. Pero si usted, por ejemplo, quiere comprender algunos fenómenos, quiere saber el porqué de las cosas, el enfoque podría ser mejor abordado desde el área cualitativa. Las técnicas son las maneras de caminar. O sea, imagínense ustedes un camino. Este camino puede ser de piedra, este camino puede ser pavimentado. Dependiendo de cómo sea el camino, así van a ser nuestras técnicas, nuestras formas de caminar, ¿verdad? Y nuestros apoyos para poder caminar. Usted, por ejemplo, en un camino de piedra se puede ir más lento, se puede ir en tenis o puede utilizar una bicicleta, que sería su instrumento. Entonces, dependiendo de eso, es que usted va a definir
todo el proceso o el método, en este caso, todo el camino. Entonces, método es el camino, las técnicas son las formas de caminar, que en este caso puede ser, por ejemplo, si usted toma un cuantitativo, la técnica podría ser encuesta, por ejemplo, y el instrumento puede ser el cuestionario, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, su camino es cuantitativo siempre y eligió la observación, por ejemplo, el medir el peso, medir la talla, esto es una observación. ¿Cuál va a ser su instrumento? Puede ser el formulario de registro de información, ¿verdad? Puede ser su ficha técnica. Entonces, a partir de ahí, usted es donde usted va a registrar la información. Y también están los instrumentos de medición, pues que en este caso puede ser su báscula, su taímetro, que pueden servir como instrumentos para lograrlos medir. Los medios de registro van a ser los, en este caso, las fichas, ¿verdad? Pueden ser un checklist también. Entonces, dependiendo de la técnica, así van a ser los instrumentos. Si es un enfoque cualitativo y su técnica es, por ejemplo, la observación también, su instrumento puede ser primero una guía de observación, pueden ser notas de campo, ¿verdad? Puede ser una bitácora de campo. Si, por ejemplo, si su técnica es una entrevista, en este caso, el instrumento sería la guía de la entrevista, que esta puede ser semiestructurada o no estructurada, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos armando todo el sistema o el proceso para hacerlo lo más riguroso posible. Muchas veces creen que investigación solo es, aquí tengo el instrumento, aquí tengo un cuestionario, vamos a pasarlo a 50 personas, ¿verdad? Y cuando yo les pregunto, mire, y esta pregunta, por ejemplo, quieren saber un ejemplo, vaya, desde el punto de vista cuantitativo. Queremos saber el tema de obesidad. Entonces usted, yo les digo, ¿y por qué en el cuestionario sacó triglicéridos y colesterol? Si usted solamente tuvo que haber registrado peso y talla, que es lo que le va a servir a usted para el índice de masa corporal. No, es que también me interesa saber triglicéridos y colesterol. Entonces va a tocar dislipidemias, porque a veces cuando yo veo instrumentos ya terminados, hay preguntas que no responden a ninguna variable. Y si no responden a ninguna variable, no responden a ningún objetivo. Entonces, todo tenemos que pensar que debe llevar una secuencia, y la secuencia es esta. O sea, desde arriba, desde el método que vamos a elegir, definir nuestras técnicas y finalmente los instrumentos, no al revés, no que a partir de un cuestionario yo le voy a dar el enfoque, a no ser que sean, por ejemplo, investigaciones de organizaciones, digamos la OMS, tiene ya sus cuestionarios preelaborados, que a veces lo que quieren es saber cómo está la situación en ese país. Por ejemplo, la gran cantidad de cuestionarios del STEPS-WISE, no sé si ustedes lo han oído, de la OMS. Entonces, esto le sirve para las enfermedades crónicas. Son instrumentos preelaborados, ya estandarizados, validados, y lo que se quiere nada más es que se adapten al lugar para posteriormente obtener la información de estas enfermedades crónicas priorizadas para ellos. Enfermedad renal, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y dislipidemias, que son los cuestionarios en los que se basó la ENECA. Pues yo sé que ustedes la han escuchado, que es la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas. Y si ustedes ven en la metodología, se han basado en esos instrumentos de medición. Entonces, finalmente, o a media, ya estamos casi por terminar, pero ¿en qué consiste la investigación cualitativa? Es lo que nosotros queremos lograr. Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Por ejemplo, lo que ya les mencionaba un poquito, tenemos desde el punto de vista cuantitativo que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 80% en la población, con similar distribución entre hombres y mujeres, y dentro de sus factores de riesgo asociados está el consumo elevado de bebidas azucaradas. Entonces pensamos, bueno, si las personas tienen $1, ¿por qué prefieren, por ejemplo, ir a comprar una bebida azucarada que tener o sembrar algo más saludable? ¿Por qué no preferimos una merienda saludable versus una merienda hipercalórica? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hola. Porque es más rica la bebida azucarada, una gaseosa o que un yogur. Ay, muy bien. Son más el costo atractivas es esas menor. bebidas. Es más barata y más accesible. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Las campañas publicitarias que gastan millones de dólares. Exactamente. Aquí llevamos, fíjense bien, aquí llevamos 2 temas. Uno es
Hasta podemos incluir el placer, porque dice ahí la autora, ¿quién fue? Dice, es más rica. O sea, estamos hablando de que ella tiene antojo, no hambre. Entonces ella dice, ay, yo tengo antojo de algo dulce. Y fíjense que, o sea, la vamos a tomar a usted, doctora, pero yo sé que no es usted, a veces esto es por población en general. A veces atrás de esto, del alto consumo de bebidas azucaradas, están los problemas emocionales. Y ustedes no me dejarán mentir. Para llenar esos receptores de dopamina, cuando hay un problema emocional, las personas buscan bebidas azucaradas, comidas grasosas para saciar eso. Y quieren más. De allá no es una gaseosa, sino que es un litro de gaseosa. O no es una gaseosa un día, sino que son todos los días, todas las semanas. Entonces, vean ustedes ese cambio. Estamos hablando entonces, número uno, pueden haber factores mentales, o mejor dicho, de salud mental, atrás de ese elevado consumo de bebidas azucaradas. Otro factor podría ser la industria publicitaria. Muy bien, ¿verdad? En este caso, obviamente, de hecho, la investigación cualitativa nació a través de esto del marketing, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver, los supermercados por algo, los productos, unos están al nivel de los ojos, por decirlo así, otros están a nivel de la cintura y otros están a nivel de los pies. Y eso tiene un estudio de mercadeo, o sea, tiene un porqué. El orden de los pasillos también. O sea, si de repente, por ejemplo, ustedes entran a un supermercado en San Jacinto, puede ser que la distribución sea diferente al supermercado que está en La Sultana. Y eso tiene que ver con marketing, ¿verdad? Allá vamos dos. ¿Cuál otra? A veces también puede ser quizás por costumbre de que, digamos, en la familia se acostumbra más a consumir ese tipo de bebidas que consumir frutas u otras bebidas naturales. Factores socioculturales, ¿verdad? Podrían ir inmersos exactamente en la manera en la que fue criado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el área clínica tenía un niño de 6 años y me dice la mamá, mire, pero es que el niño no puede dejar de tomar gaseosa. Entonces yo le decía, ¿y usted y el papá toman? No, es que es imposible que un niño de 6 años le exija tomar a usted Coca-Cola todos los días. Hasta que le saqué la verdad y era que el hermano de ella siempre tenía Coca-Cola en la refrigeradora. O sea, esto quiere decir el tío del niño. Y ustedes saben que a veces los tíos son los mejores amigos de los niños, ¿vean? Más que son más permisivos que los padres. Entonces, o admiran a los tíos y no a sus papás. Entonces, este niño le exigía a la mamá tomar bastante gaseosa y era porque en la casa siempre existía. Entonces, estamos hablando de una costumbre que se les está inculcando. Entonces, ya llevamos 3. ¿Qué otro factor? ¿Creen ustedes que puede estar atrás de eso? Bueno, fuera del marketing o agregando a eso, la publicidad es bien importante y saben ustedes que eso es puro estudio cualitativo. O sea, ¿por qué a las mujeres que ropa, que tacones, que consumo de ese tipo de productos, ¿verdad? Los caballeros, que carros, que licor, vea, o qué sé yo, y atrás de eso a veces ponen de imagen hasta mujeres atractivas, que hoy con esto de los derechos de la mujer obviamente se está modificando, pero históricamente ha tenido mucho peso el utilizar ese tipo de publicidad para atraer cierta población. O el hecho de que, por ejemplo, yo me acuerdo del anuncio aquel del Marlboro, no ponían, o sea, ponen un hombre que líder, alfa. Entonces dicen los hombres, yo quiero ser como él, igual una mujer, la ponen líder. Entonces, esa parte de publicidad tiene mucho que ver. O el hecho de que, por ejemplo, los anuncios de comida los pongan en los horarios de almuerzo, o que le inculquen a usted, por ejemplo, pero esto tiene que ver con la obesidad, que usted a medida está viendo una película en el cine, obligatoriamente se compre la gran bolsita o bolsa de palomitas de maíz con mantequilla todavía y súper saladas. ¿Por qué? Porque la mente está robada, vea, usted está viendo televisión y está comiendo, usted no está consciente, usted si estuviera en una mesa sentadito, usted no se acabara, sería imposible que se acabara esa bolsa tan grande de palomitas, usted sentado platicando con alguien, con su mamá, con su papá. En cambio, si está viendo una película, hay mayor probabilidad que usted se la termine porque su mente está robada completamente. Entonces, o sea, vean todo lo que está atrás de eso. Entonces, yo no les digo, vea, no tomemos Coca-Cola nunca más, ¿cómo no? Pero a veces el problema es el exceso. Y las personas que se quejan de no tener dinero, siempre tienen dinero. Se pueden, por ejemplo, pronunciar mejor el Blackberry que pronunciar el Enalapril, ¿verdad? O sea, muchas cosas que tienen que ver con el marketing, con la publicidad. ¿Cuál otro comentario?
que sea respecto a eso. Nada más. Vaya, para que vean, o sea, otro ejemplo que yo les puedo poner, cuando celebramos, ¿verdad? Decimos, ay, el niño pasó de grado o alguien pasó de grado. Entonces, de premio vamos a ir a comer Pizza Hut y un gran pastelón, ¿verdad? Entonces, ese es el premio. En ningún momento decimos, hey, porque pasaste grado, vamos a ir a pasear, ¿verdad? Vamos a ir a andar en bicicleta, vamos a ir a una caminata, a una montaña, porque eso no aplica para un premio que es muy pesado el viaje, ¿verdad? Prefieren ir a comer. Y eso es cultural. A veces los adultos les estamos inculcando ese tipo de costumbres a los niños, de que cada vez que yo tengo un premio, me lo voy a compensar con algo hipercalórico, ¿verdad? Con algo de comidas o con un consumo elevado de algo que no nos trae nada a la salud. Entonces, esto tiene que ver con las costumbres, ¿no? Lo que decía ahí, el último factor que se mencionó. Entonces, para que vean que a veces nosotros estamos comportándonos, estamos actuando de una u otra manera y no sabemos el trasfondo de eso, el por qué, ni el para qué, ni por qué estamos actuando así, ni para qué estamos actuando así. Entonces, como les digo, aunque digan que no les gusta o que no es de ustedes, no me interesa sacarlos y que ustedes salgan de aquí investigadores de cualitativa, sino que comprendan el enfoque con el único punto de que cuando saquen sus datos cuantitativos, que saquen sus datos estadísticos, que sean tomadores de decisiones, lo vean de una manera holística, porque los problemas pueden estar inmersos desde algo del comportamiento, no necesariamente desde el p-valor, ¿verdad? O el intervalo de confianza. Esta es la última diapositiva. Los niveles de la hermenéutica. Y aquí me voy a detener un poquito. Hay tres niveles principales o tres niveles de los que más se habla de la hermenéutica o para interpretar un fenómeno. El nivel positivista, el contextual y el de interpretación intercultural o transculturalización. El positivista es lo objetivo, lo tangible, ¿verdad? Primero, ya vean ustedes que a pesar que es cualitativo, tiene una parte positivista. Y lo primero es separar lo objetivo o las características propias del objeto. El segundo es el contextual, la interpretación, pero con el contexto, con el todo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, mano, ¿qué es lo objetivo de la palabra mano? Menos Herbert Abarca, el que no opine. Perdón, doctor, si está por ahí. Pero yo creo que este ejemplo... Aquí estamos, doctor. Ese ejemplo yo creo que ya se lo puede usted. Sí, creo que sí. Vaya. Pero vaya, lo vamos a dejar, doctor, que él saque la respuesta. De último. Que no me acuerdo ya mucho de Vaya, la última vez que nos vimos, sí. Sí. Vaya, vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes o qué opinan de la palabra mano? ¿Qué interpretan? ¿Qué comentarios me pueden dar? Forma parte de uno de los 5 sentidos. La El mano. tacto. Ajá, el tacto. Tacto. Sí. Una parte importante de nuestro cuerpo. Nos sirve para desempeñarnos o para hacer muchas cosas. Sin las manos no podríamos escribir, no podríamos, bueno, con la boca, ¿verdad? Podríamos, pero es una parte fundamental para nuestro desempeño, nuestro desarrollo como seres humanos. Muy bien. ¿Otra opinión? Palabra mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo voy a hacer breve. 5 dedos. Para mí, eso es una mano, 5 dedos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Vaya, aunque les parezca risible, lo objetivo de la palabra mano, y estamos hablando de cuando nosotros lo leemos o lo unimos, lo hacemos pronunciar, es que tiene una M, tiene una A, tiene una O, una N y una O. M-A-N-O. Eso es mano. Objetivamente eso es mano. ¿Sí? Desde el punto de vista del español y en el sentido, en las letras netas, es una M, una A, una N y una O. Eso es lo objetivo, lo tangible, lo que todos podemos ver
siempre y cuando podamos ver, ¿verdad? Ahora, démosle el sentido contextual. ¿Qué connotaciones podría tener la palabra mano? Por ejemplo, yo les digo, estamos en un juego de cartas. Vos sos mano. ¿Es esto? ¿Se refiere al miembro superior, a los 5 dedos, a la parte importante del cuerpo, al tacto? No. Aquí tiene una connotación diferente. ¿Y eso por qué se llama? Por el contexto. Por eso se llama contexto. Porque es lo que está a los lados del texto. Entonces, dependiendo del contexto, es que van a tener sentido las palabras. Y esta es la segunda parte de la hermenéutica, la interpretación contextual. ¿Qué otra interpretación podría tener la palabra mano? ¿Qué otra connotación? Confianza, mi mano derecha. Este es mi mano derecha. Exactamente. ¿Cuál otra? Apoyo, solidaridad. En el campo, cuando le venden elote, dice una mano de... Exactamente. ¿Cuál otra? Como ayuda también cuando dice échame la mano. Échame una mano. Así es. O si, por ejemplo, dice que ustedes, nos vamos a poner románticos, ¿verdad? Le pidió la mano ahí el chico a la chica. Ahí no es que la mano así se la va a dar, ¿verdad? Sino que viene dándole un sentido, cobra un significado a medida que nosotros lo vemos en un contexto. Entonces, y ustedes lo van a ver en muchos lugares. Por ejemplo, yo les digo otro ejemplo. Una mujer con un vestido blanco. Solo eso. ¿Qué piensan? Una enfermera. Ajá. ¿Qué más? Se va a casar. Novia. Ajá. Fíjense todo lo que se están imaginando y no hay ningún contexto. Solo les estoy diciendo lo objetivo. Una mujer que está vestida con un vestido blanco. ¿Por qué lo anda? ¿Qué siente ella al andarlo? No lo sabemos. Solo tenemos lo objetivo. Y podemos tener diferentes. Ahorita estamos interpretando sin tener ninguna otra información. Ahora imagínense si yo les digo, es una mujer con un vestido blanco afuera de una iglesia, hay muchos invitados, tiene su moño, ¿verdad? Su ramo de flores, su velo. Entonces usted dice, bueno, ya con más detalle, obviamente, yo lo pongo en el contexto, es una novia. Si yo les digo, es una mujer con su vestido blanco, corto, escotado, con su sombrero, con sus lentes de sol, caminando a la orilla de la playa. Un vestido blanco de playa. Tiene derecho. Ahí la doctora que decía que es de una enfermera, exactamente, puede ser una enfermera, ¿verdad? También. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos van a cobrar o las palabras van a cobrar sentido a medida que lo estemos leyendo en el contexto, ¿verdad? En ningún momento, bueno, imagínense con esto del vestido blanco, aquí viene la tercera etapa, que es la de la transculturalización, que es el más profundo de la hermenéutica, que es que significa en el contexto, pero no solo eso, sino que lo que significa en esa cultura propiamente. Por ejemplo, en la India, andar una mujer con un vestido blanco, muchas veces significa que son viudas y hasta se rapan el pelo, ¿verdad? Y andan ahí en la calle y eso es un símbolo o un signo de depresión, de duelo. Entonces, esto es lo que sucede allá en la India. Entonces, si usted, por ejemplo, está haciendo un estudio en El Salvador, ¿de qué le va a servir a usted hacer esa transculturalización? O si usted está haciendo un estudio en otro país, no necesariamente necesite hacerla. Por eso es que este nivel de la transculturalización o el de la interpretación intercultural no siempre es necesario. A veces únicamente se queda en el nivel de positivista y en el nivel contextual de la hermenéutica. Con esos dos que tengamos, nosotros ya estamos llegando a un nivel analítico suficiente, ¿verdad? No siempre se llega a esa otra fase. No nos vayamos tan lejos. Yo me acuerdo que cuando yo hice el social allá en Las Pilas, en Chalate, con las pupusas, si yo decía, mire, deme una pupusa revuelta, para ellos la pupusa revuelta es solo de frijol con queso. Y usted tiene que decir una pupusa con todo para referirse a las revueltas. Entonces, esto es digamos, en las pupusas, no digamos ya a la hora de la enfermedad. Me decían, mire, es que la verdad que yo tengo una gran fiebre. De verdad. ¿Y cuánto? O sea, ¿se cuantificó la temperatura? No, es que calentura no he tenido. Lo que tengo es fiebre. ¿Y eso qué significa?
¿verdad? Hay que preguntar. Entonces, a veces las palabras pueden tener diferente denotación o connotación dependiendo de los lugares en los que estemos. Y a veces no necesitamos generalizar. Hay momentos en los que solo necesitamos hacer un estudio en esa localidad y no siempre a nivel general o a nivel mundial. Entonces, si no se necesita la transculturalización, a no ser que estemos nosotros comparando entre una cultura y la otra, por ejemplo, los latinoamericanos tenemos alguna fama de algo específico, a diferencia de los europeos, por ejemplo. Entonces, ahí sí estamos haciendo unas interpretaciones que van a tener un valor en ese lugar. Los latinos le dan este sentido, los europeos le dan este sentido. Los latinos compran bastantes celulares, a diferencia de los europeos que pasan menos en redes sociales, por ejemplo. Entonces, hay cosas que ustedes van a ver y no nos metamos ya en el ámbito educacional, que todavía tiene una larga historia desde el punto de vista cualitativo para poder llegar a esto de lo virtual. Hay países que lo tenían implementado desde hace muchísimas décadas. Para nosotros es una novedad, pero en otros países eso estaba implementado desde hace muchos años. Entonces, todo eso, como les digo, ha tenido un récord de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, principalmente este último, para poder tomar una decisión, ¿verdad? Tienen que medir en el tiempo, por ejemplo, niños de los 5 años que empezaron una educación virtual, qué tipo de personas o qué tipo de profesionales van a ser a los 20 años, a los 25 años. Y han tenido muy buenos resultados, pero ¿qué se necesita? Educar primero a los padres y a los docentes, ¿verdad? Entonces, o sea, como les digo, este ámbito cualitativo para conocer o para comprender los comportamientos de las personas en diferentes contextos, en diferentes situaciones, viene desde hace muchos años. Y si ustedes se fijan, yo les he subido ahí un artículo que ya está un poquito viejito, pero me gustó porque está sencillo, es una parte introductoria que habla del enfoque cualitativo en la salud, ¿verdad? Ahí les pone la salud pública, pero en términos generales de todo, de cómo se interpreta, cómo se mira un problema, un proceso de salud, enfermedad. Entonces vean ustedes que esto es histórico y si ustedes buscan pueden encontrar cosas desde 1910 ya con este enfoque que lo utilizaban más que todo las ramas sociales, no tanto las médicas o las naturales, que como les digo, hoy nosotros en las ciencias médicas es que hemos incluido el enfoque biopsicosocial, cuando nosotros históricamente habíamos estado únicamente en el biomédico, ¿sí? En el proceso de la enfermedad propiamente, no conocerla bajo su contexto, bajo su entorno, y muchas veces eso tiene que ver. Entonces, bueno, finalmente yo termino con esta frase que me ha gustado mucho y vean, desde 1873, la investigación científica es ver lo que todo el mundo está viendo, pero pensar lo que nadie más está pensando. Sencilla, corta, pero me parece una frase bastante profunda, ¿verdad? Que deja mucho que pensar. A veces andamos por el mundo solo viendo, pero no analizamos, no pensamos. Y muchos de los historiadores, de los que han descubierto cosas, no han sido porque la realidad no existiera, sino es porque se detuvieron un momento a observarla y a comprenderla y a preguntarse el porqué de las cosas. Entonces, vean ustedes que, bueno, para mí, como les digo, es una frase que a mí me ha gustado como investigadora, vea. No he llegado a ese punto de descubrir algo, pero sí es la parte de, creo que todos en un momento queremos saber eso, quisiéramos tener el control de todo y es algo bastante difícil, pero ya por lo menos con comprender o con acercarnos lo más que podamos a la verdad es ganancia, ¿verdad? Creo que por eso es que uno busca seguir estudiando y aprender un poquito más. No sé si hay alguna duda, comentario. ¿Alguna duda con respecto a la clase, lo que vimos hoy? Como les digo, es algo introductorio. Posteriormente, a partir de la siguiente clase, vamos a empezar a ver las diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Quiero tomarme un tiempo para eso, porque sé que dominamos un poco más el enfoque cuantitativo y ustedes en la maestría todavía más. Solo quiero que conozcamos un poquito las diferencias entre cada uno y me voy a detener 2 clases en eso. La segunda y la tercera clase, como pueden ver ustedes en la jornalización. Pero esta clase que es introductoria para que comprendamos un poquito esto, la ciencia, el método, el enfoque cualitativo y la parte de la hermenéutica, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿O ya se durmieron? No, doctora. Muy interesante realmente la clase introductoria.
porque es un enfoque que realmente va más allá de lo que usted dice y poder ver las diferentes formas donde nosotros podemos indagar, ¿verdad? Y con respecto a la investigación. Así es. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Y agregar eso, que bueno, con los ejemplos que usted puso, pues ahí ha quedado más claro en cuanto a lo de la hermenéutica y está conformado. Sí, o sea, créame, con comprendido, hermenéutica podemos sacarse una maestría en hermenéutica, pero no nos vamos a meter, o sea, a mí me interesa que comprendamos un poquito las bases, así lo sencillo para que ustedes puedan en un momento comprender todo lo demás, el trasfondo. O sea, hay mucho material para aprender ahorita en la quali, pero no me interesa quedarme únicamente en las bases. Eso yo entiendo que ya se lo dieron. Solamente quiero que comprendamos de aquí en adelante que cuando hablemos del proceso hermenéutico, porque así lo pueden encontrar, el enfoque hermenéutico cualitativo, comprendamos a lo que se refiere. Sí, se refiere más que todo a la interpretación. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más, que pasen una feliz tarde. Vayan a hacer las actividades del campus. Por favor, tienen hasta el día martes para hacerlas. Solo son 3 palabritas. Lean bien las rúbricas. Yo no tengo ningún inconveniente en ponerles 10 si se cumplen todas las actividades, pero sí también lastimosamente he tenido calificaciones bien bajas, a veces porque no leen las rúbricas. Yo siempre les pongo ahí lo que les voy a evaluar. Si dice colocar un ejemplo, coloquen un ejemplo. Si dice comentar a sus compañeros, comentarán a sus compañeros, porque son puntitos que a veces, aunque son pequeñitos, ¿verdad? A veces puede valer medio punto, a la larga nos pueden servir, ¿verdad? Para pasar con el 9.5 la asignatura. Así que los invito a completar las actividades del campus. Las 2 evaluadas son el glosario y el foro de presentación, donde ustedes van a colocar quiénes son, a qué se dedican. Y como les digo, a mí me interesa eso porque quiero saber qué son ustedes, ante qué estudiantes me estoy aquí al otro lado de las cámaras. Entonces, para poner ejemplos un poquito más adecuados y poder comprender también sus tareas. Entonces, si no hay más, vayan a tomarse su cafecito, vayan a descansar y nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Feliz fin de doctora. semana. Muchas Feliz gracias. tarde. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias.